Te voy a contar algo que, si me lo dices hace 3 meses, te habría jurado que jamás haría. A ver, tampoco es que una se levante un día diciendo hoy voy a joder mi matrimonio, pero eso fue exactamente lo que hice. Y lo peor es que no fue por venganza, ni por odio, ni siquiera por aburrimiento. Fue por algo mucho más jodido, por ganas. Todo empezó una tarde de abril, en Madrid, cuando acompañé a una amiga al gimnasio. Sí, al gimnasio. Yo nunca piso esos sitios, pero ella me insistió y me pilló en un día en el que necesitaba cualquier excusa para no volver a casa temprano. Entré con desgana, me apunté a una clase de pilates, y al salir, me crucé con él. Se llamaba Álvaro, unos 40, camiseta ajustada, barba de unos días, sonrisa de esas que no se piden permiso. Me saludó como si nos conociéramos de antes. Primera vez aquí, no, me dijo. Yo me reí, nerviosa, y le dije algo idiota como ¿se nota mucho? Me preguntó si me había gustado la clase. Le dije que sí, pero que era más de caminar. Él me dijo que caminar también era sexy. Y ahí, en esa frase estúpida, empezó todo. No me dio su número. No me pidió el mío. Pero esa noche soñé con él. La semana siguiente volví sola. No por pilates, ni por la salud, ni por mi amiga. Fui porque esperaba volver a verle. Y lo hice. Estaba en la elíptica, sudando como si no le importara estar en medio de un anuncio de desodorante. Me vio, me saludó de lejos. Y cuando salí, me estaba esperando en la puerta, con 2 botellines de agua. Me dio uno. Para que no digas que no me preocupo por tu hidratación. Nos sentamos en un banco frente a la calle. Hablamos de tonterías, del calor, de la música del gimnasio, de lo caro que estaba todo. En algún momento, me preguntó si estaba casada. Le dije que sí, que tenía marido y 2 hijos. Él asintió como si le diera igual. Yo también, me dijo. Pero no con el mismo tono. A él sí le daba igual. No pasó nada ese día. Ni un beso. Ni una insinuación directa. Solo una conversación con demasiadas pausas, demasiadas miradas, demasiadas cosas no dichas. Esa noche llegué a casa con una mezcla de culpa y euforia. Javier, mi marido, estaba en el sofá con los niños, viendo una película. Me ofreció una copa de vino, y me contó que Carmen había sacado un 9 en matemáticas. Yo sonreí, di besos, hice como que todo estaba bien. Pero mi cabeza estaba en otro banco, con otra conversación, con otra voz. En menos de 2 semanas, Álvaro y yo ya nos mandábamos mensajes. Frases tontas. Emoticones. Fotos de los cafés de la mañana. Nada explícito. Nada que mi marido no pudiera ver. Pero era evidente que eso no era amistad. Una tarde me propuso dar un paseo. Nada raro, Laura, me dijo, solo caminar, como te gusta a ti. Accedí. Quedamos en el Retiro. Caminamos durante 2 horas. Hablamos poco. En un momento se detuvo, me miró y dijo, ¿tú también sientes esto, o solo soy yo haciendo el ridículo? Yo no respondí. Me acerqué. Me besó. Ese fue el principio del error. Cuando volví a casa, no sabía si vomitar o reír. Me metí en la ducha y estuve 20 minutos bajo el agua. Me ardía la piel. Me ardía todo. Javier me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba cansada. Me abrazó por la espalda. Sentí que me hundía. A partir de ahí, todo fue doble. Cada mensaje tenía doble lectura. Cada sonrisa tenía doble intención. Vivía con la ansiedad de una adolescente, con la culpa de una madre, y con el cuerpo encendido como no lo había sentido en años.
Lo que me jodía era que Javier no había hecho nada malo. Ningún grito, ningún desprecio, ninguna traición. Era un buen tipo. Un padre excelente. Me preparaba café por las mañanas. Me dejaba el coche con el depósito lleno. Me tocaba el hombro cuando me notaba tensa. Pero ya no me miraba. No como antes. Y yo quería volver a sentirme mirada. Deseada. Viva. Podría decirte que todo fue un accidente, que me dejé llevar. Pero sería mentira. Fui consciente desde el primer segundo. Y aún así, lo hice. Lo repetí. Lo escondí. Y lo disfruté. Lo que no sabía era que alguien iba a enterarse. No Javier. No mis hijos. Alguien peor. Y ahí, amiga, es donde la historia empieza de verdad. No fue Javier quien lo descubrió. Fue mi cuñada, Rocío, la hermana pequeña de Javier, la que me casó. Ella fue la primera persona en saberlo y, probablemente, la peor opción posible. No porque me odie, sino porque me adora. O me adoraba. Me veía como la mujer perfecta para su hermano, y ese pedestal en el que me tenía se vino abajo de golpe. Todo sucedió una tarde de domingo. Habíamos quedado en su casa para comer con la familia. Los niños estaban en el jardín con los primos, los hombres en el salón con la tele, y nosotras en la cocina, cortando pan y riendo por cualquier tontería. Rocío cogió mi móvil para buscar una receta que le había enseñado la semana anterior, y sin querer, o eso dijo, se deslizó una notificación. No fue un mensaje de texto. Fue una foto, una maldita foto, que Álvaro me había enviado esa misma mañana. Yo no sabía que había llegado. No tenía ni idea de que estaba ahí, visible, y con vista previa activada. No hizo falta mucho para que entendiera de qué se trataba. Me miró. No dijo nada. Solo dejó el móvil sobre la encimera, giró la cara y se quedó callada. El resto de la comida fue un infierno. No me dirigió la palabra en toda la tarde. Me evitaba. Me respondía con monosílabos. Yo sentía el sudor corriéndome por la espalda, la garganta seca, y la certeza de que no me iba a guardar el secreto. Esa noche me llegó el mensaje. Laura, esto no me lo puedo callar. Es mi hermano. No puedo. Sentí que el suelo desaparecía. No dormí en toda la noche. Javier estaba a mi lado, con su respiración tranquila, y yo con los ojos abiertos mirando al techo, contando las horas. Sabía que Rocío le iba a decir algo. No sabía cuándo ni cómo, pero era cuestión de tiempo. Al día siguiente, al salir del trabajo, Javier no me llamó como siempre para saber si recogía yo a los niños. Solo me escribió, los recojo yo. Tú ve directa a casa. Tenemos que hablar. Cuando entré por la puerta, los niños ya estaban en sus cuartos. Javier estaba en la cocina, de pie, con los brazos cruzados, apoyado en la encimera. No había cena servida. No había olor a nada. Solo esa tensión que te aplasta el pecho. Me saludó con un hola que no sonaba a nada. Me preguntó si quería hablar antes de que él dijera lo que sabía. Le dije que sí. Le dije que no sabía por dónde empezar. Me miró sin moverse y soltó, empieza por el nombre del tipo. Así, sin rodeos. No gritando. No llorando. Directo. Con los ojos fijos. Como si quisiera sacarme la verdad con la mirada. Le dije que se llamaba Álvaro. Me pidió apellidos. Dirección. Trabajo. Le dije lo que sabía. Que tenía una hija de otro matrimonio. Que trabajaba en mantenimiento en un centro deportivo. Que nos habíamos conocido por casualidad. No paraba de hacerme preguntas.
¿Desde cuándo? ¿Dónde? ¿Cuántas veces? ¿Usabais protección? ¿Iba alguien más a saberlo? ¿Lo pensabas seguir viendo? ¿Lo llevaste a casa? Cada pregunta era como una piedra lanzada a mi cara, y yo las respondía una por una, sin intentar maquillar nada, sin buscar excusas. Porque ya no quedaban. En un momento me preguntó si lo quería. Y ahí me quedé sin respuesta. No supe qué decir. Porque la verdad es que no lo sabía. No creo que lo quisiera. Pero tampoco era solo sexo. Era algo más, una especie de huida, un desahogo, una necesidad que ni yo entendía del todo. Le dije que no lo amaba, que no pensaba dejar a mi familia, que no había planificado nada, que simplemente me había dejado llevar. Me escuchó todo sin interrumpirme. Y cuando terminé, lo único que dijo fue, «Me das asco». Y salió de la cocina. Lo oí subir las escaleras. Cerró la puerta de nuestro cuarto de un portazo. Yo me quedé sentada, sin saber qué hacer, sin tener a quien llamar, sin fuerzas para llorar. No me salió una sola lágrima. Esa noche no bajó. No dijo nada a los niños. No bajó a cenar. Yo no podía moverme. Me quedé en el sofá hasta que amaneció. No dormí. No encendí la tele. Solo me quedé ahí, sintiendo cómo se deshacía mi vida. Por la mañana bajó vestido, con la mochila del trabajo, pero no se dirigió a mí. Solo dijo, «Hoy no vuelvo a dormir». Y se fue. Durante todo el día no me escribió ni una palabra. Yo tampoco. No sabía qué decir. ¿Perdón? ¿Para qué? ¿Qué se supone que iba a cambiar? Por la tarde fue a buscar a los niños. Los llevó a cenar con su madre. Me escribió para avisarme de que dormirían allí. Yo no pude más. Llamé a Rocío. Me contestó con una voz seca. Le pregunté si creía que esto tenía arreglo. Me dijo, «Tú lo sabrás. Tú lo jodiste». Le colgué. Pasaron 3 días sin que Javier regresara a casa. Venía, recogía ropa, hablaba con los niños, y se iba. No me miraba. No me decía nada. Yo no comía. No dormía. En algún momento llamé a Álvaro. Le dije que no podía seguir viéndole. Que todo se había ido de las manos. Me dijo que lo entendía. Que no me preocupara. Que él también tenía problemas en su casa. No preguntó por Javier. No pidió una explicación. Solo colgó. Fue más fácil de lo que pensaba. Como si él también supiera que eso no iba a ningún sitio. Al cuarto día, Javier volvió a casa por la noche. Entró, dejó su mochila, y me pidió que nos sentáramos. Pensé que quería hablar, que íbamos a tener una de esas conversaciones largas y duras donde se decide todo. Pero no. Lo que me soltó fue otra cosa. Me dijo que ya había hablado con un abogado. Que había pedido información sobre separación. Que no quería seguir compartiendo cama conmigo, ni responsabilidades más allá de los niños. Que no me iba a echar, pero que a partir de ese momento vivíamos como compañeros. Me dijo que no iba a ocultar nada a la familia, ni a los amigos. Que si alguien preguntaba, lo contaría. Que no tenía nada que ocultar. Y que a partir del mes siguiente, dormiría en la habitación de invitados. Y lo cumplió. Esa misma noche se cambió de habitación. Y yo dormí sola por primera vez en 14 años. Al día siguiente, los niños empezaron a notar el cambio. Javier no lo ocultó. Les dijo que mamá había cometido un error muy grave, y que papá necesitaba un tiempo. No los manipuló. No me insultó delante de ellos.
pero tampoco me defendió. Me dejó sola con mi vergüenza. Lo peor no fue el silencio. Fue el desprecio contenido. El trato mecánico. Los saludos secos. Las respuestas mínimas. Ya no me tocaba. Ya no me miraba. Ya no existía para él. Y eso me dolía más que cualquier grito. Javier llevaba 5 días sin hablarme más de lo estrictamente necesario, y yo ya no sabía si era mejor que me gritara de una vez o que siguiera tratándome como si fuera una desconocida ocupando un espacio que no le pertenece. La tensión era tan constante que el simple sonido de sus pasos bajando las escaleras hacía que se me tensara el estómago. Esa tarde en particular, después de recoger a los niños y encerrarse en la habitación de invitados a corregir trabajos, pensé que lo mejor era dejarlo tranquilo. Pero a las 10 de la noche salió al pasillo, cerró la puerta con calma y dijo mi nombre con una seriedad que no le había escuchado nunca. No levantó la voz, pero el tono me hizo entender que ya no podía seguir aplazando nada. Me pidió que bajara al salón. No era una sugerencia, ni una invitación, era una orden disfrazada de cortesía. Cuando entré en el salón lo encontré sentado en el extremo del sofá, con los brazos apoyados en las rodillas y la mirada fija en el suelo. No parecía enfadado, parecía agotado, como si algo dentro de él hubiera cedido. Me hizo un gesto para que cerrara la puerta y me sentara enfrente. Me quedé parada unos segundos porque no sabía si debía sentarme a su lado o en el sillón, pero él levantó la vista y dijo que prefería tenernos frente a frente. Obedecí. Tenía la boca seca y las manos frías. No sabía por dónde iba a empezar él ni por dónde debía empezar yo. Él no dejó que yo hablara. Me dijo que quería que respondiera a todo, sin intentar justificarme, sin rodeos, sin frases vacías, sin buscar compasión. Y añadió que si notaba que estaba intentando manipular la situación, la conversación se acababa ahí. Me preguntó si había terminado la relación con Álvaro. Le dije que sí. Me preguntó si estaba segura. Le dije que sí. Quiso saber si él seguía escribiéndome. Le dije que no, que había dejado claro que no quería seguir con eso. No pareció convencido. Me pidió acceso al móvil, y aunque por dentro me ardía la dignidad, se lo di sin protestar. Lo revisó entero delante de mí. Miró el historial de llamadas, las fotos, los mensajes, las aplicaciones. Lo revisó con la frialdad de alguien que ya no confía en nada. Cuando terminó, dejó el móvil sobre la mesa y dijo que ese no era el problema principal. El problema era que yo había tomado decisiones que afectaban a toda la familia sin pensar en nadie más, y que él necesitaba oír de mi boca por qué lo hice, con detalles, sin frases ambiguas ni explicaciones vagas. Me quedé unos segundos sin poder hablar porque no tenía una respuesta clara. Le dije que no lo hice por venganza, que no lo hice porque él hubiera fallado en algo. Me interrumpió y me dijo que ya estaba cansado de escuchar que él no tenía la culpa, que eso no solucionaba nada, que quería saber qué fue lo que me faltó, qué fue lo que busqué fuera, qué pasó en mi cabeza para que me pareciera buena idea destruir algo que llevábamos 14 años construyendo. No gritó, pero cada frase venía con una tensión que me hacía querer encogerme. Me pidió que hablara con detalles, que le contara exactamente cómo empezó todo, cómo se desarrolló, qué sentí, qué pensé, que me hizo cruzar esa línea. Le conté lo del gimnasio. Le conté cómo conocí a Álvaro, cómo empezó la conversación, cómo se desarrolló todo sin que yo lo planificara, cómo cada encuentro me había hecho sentir algo que llevaba tiempo sin sentir, cómo me había dejado llevar sin medir las consecuencias. No me excusé. No usé palabras rebuscadas. Solo expliqué lo que pasó, paso por paso. Javier me escuchó en silencio, con los codos apoyados en las rodillas, sin mover un músculo de la cara. Cuando terminé, me hizo preguntas que me hicieron temblar por dentro. Quiso saber si alguna vez había comparado nuestras vidas sexuales. Le dije que no.
Me preguntó si alguna vez había pensado en irme de casa. Le dije que no. Me preguntó si había imaginado una vida con ese hombre. Le dije que no. No porque quisiera suavizar nada, sino porque era verdad. Todo se había quedado en algo impulsivo, egoísta, sin objetivo, sin proyección. Lo sabía, pero eso no lo hacía menos doloroso. Cuando terminó de preguntarme por mi parte, pasó a la suya. Me dijo que desde hacía meses notaba que yo estaba distraída, que cuando hablábamos tenía la cabeza en otra parte, que había noches en las que me acostaba mirando el móvil con una sonrisa rara. Me dijo que intentó acercarse de 1000 maneras, que intentó preguntar qué me pasaba, que intentó ver si necesitaba algo, pero que yo siempre respondía con frases cortas, con evasivas, como si me molestara que él quisiera saber cómo estaba. Me dijo que llevaba tiempo sintiéndose fuera de mi vida, como si yo viviera en una dimensión paralela donde él no tenía acceso. Y que ahora, al escucharme, entendía que no era una imaginación suya, que realmente había empezado a construir algo a espaldas de todos. Me dijo que no sabía qué hacer con todo lo que estaba sintiendo. Que había días en los que se levantaba con ganas de destruirlo todo y empezar de cero. Que había noches en las que le costaba dormir porque cada vez que cerraba los ojos me veía con otro hombre. Que tenía momentos de rabia, momentos de tristeza, momentos de indiferencia absoluta. Que no sabía si había algo que rescatar o si era mejor asumir que lo que teníamos ya no existía. Me dijo que me escuchaba hablar y que, aunque había detalles que le dolían menos de lo que esperaba, había otros que le estaban rompiendo por dentro. Quise acercarme y ponerle la mano en el brazo, pero me pidió que no lo tocara. Me dijo que necesitaba mantener una distancia física mientras aclaraba sus ideas, porque cualquier contacto le generaba rechazo. Eso me hizo un daño enorme, pero no insistí. Quería decirle que podíamos buscar ayuda profesional, que podíamos intentar reconstruir algo, pero no quería sonar desesperada ni falsa. Lo único que pude hacer fue admitir que había cometido un error que no podía arreglar con palabras bonitas ni promesas nuevas. Javier se levantó, caminó hacia la ventana, se apoyó con las manos en el marco y se quedó mirando la calle como si buscara algo que no sabía cómo nombrar. Me dijo que no quería tomar decisiones en caliente, que necesitaba tiempo para pensar, pero que una cosa sí la tenía clara: a partir de ese día no iba a seguir protegiéndome emocionalmente. Me dijo que había pasado años intentando no herirme, midiendo sus palabras, evitando conflictos, suavizando discusiones, porque me quería y porque pensaba que eso era lo mejor para la familia. Pero que ahora había entendido que su manera de cuidarme lo había convertido en alguien demasiado predecible, demasiado confiado, demasiado cómodo. Y que esa versión de él había terminado. Me dijo que yo había querido emoción, novedad, inquietud, riesgo, pues que ahora lo iba a encontrar, pero no de la forma que esperaba. Cuando dijo eso, sentí un escalofrío real. Era la primera vez que Javier me hablaba sin filtro. No gritaba, pero había un tono duro que no conocía. Me dijo que no pensara ni por un segundo que iba a perdonarme rápido. Que las cosas no iban a volver a la normalidad. Que no iba a verme del mismo modo. Que no iba a ser el Javier comprensivo y callado que yo conocía. Que ese hombre se había ido. Y que ahora tendría que enfrentarme a un Javier que iba a defender su dignidad sin suavizar las cosas. Siguió hablando. Me dijo que no me echaría de casa porque los niños necesitaban estabilidad, pero que tampoco iba a tolerar que yo me moviera por la casa como si nada hubiera pasado. Me pidió que preparara una explicación para los niños adecuada a su edad porque no quería que pensaran que él era el culpable del distanciamiento. Me dijo que hablaría con ellos cuando estuviera listo, pero que yo tendría que asumir el peso de lo que había hecho sin intentar cargarlo sobre nadie más. Antes de irse, se giró y soltó una frase que me dejó clavada en el sitio. Te escuché hoy porque quería entenderte, pero no te confundas, no estoy de tu lado. Y salió del salón sin mirar atrás. Esa noche me quedé sentada hasta que amaneció,
con la sensación de que Javier no había explotado del todo, que lo que había dicho era solo el comienzo de algo más profundo que yo aún no comprendía, y que, aunque habíamos tenido la conversación más difícil de nuestra vida, lo que venía después iba a ser todavía más duro. Durante 2 semanas enteras pensé que Javier estaba simplemente enfadado, que su frialdad era una consecuencia natural de lo que había pasado y que, si yo era paciente y mantenía la calma, tarde o temprano se abriría a hablar conmigo de nuevo. No entendí que aquella calma suya no era un enfado temporal, sino un periodo de observación, un silencio calculado en el que él estaba preparando algo sin que yo lo sospechara. Javier no gritó, no rompió nada, no me insultó ni una sola vez. Pero su manera de moverse por la casa empezó a cambiar. Al principio pensé que solo buscaba distancia emocional, que prefería no cruzarse conmigo, pero pronto me di cuenta de que sus ausencias eran demasiado precisas, sus respuestas demasiado breves, sus días demasiado organizados. No improvisaba nada. Cada movimiento parecía pensado. No lo relacioné con nada hasta que ya no tuve escapatoria. La primera señal clara apareció un miércoles por la tarde. Llegué del trabajo, entré al salón y encontré varias carpetas sobre la mesa. No eran mías. Solo tenían un papel encima con una frase escrita por Javier: no toques nada. Las miré durante un rato sin atreverme a abrirlas. Él llegó 20 minutos después, entró con los niños, los mandó a ducharse y se sentó frente a las carpetas sin siquiera reconocer mi presencia. Me quedé de pie al lado de la mesa mientras él abría una de ellas y sacaba documentos firmados. Tardé un par de minutos en entender lo que estaba viendo. Había extractos bancarios, comprobantes de compras, listados de movimientos, y un documento que reconocí al instante, una copia de nuestra escritura de la casa. Le pregunté qué estaba haciendo y no levantó la vista. Me dijo que estaba organizando papeles, que llevaba días reuniendo información porque tenía que dejar claro qué gastos eran familiares y cuáles personales, que necesitaba cuadrar cuentas y asegurar que no hubiera problemas en el futuro. Le pregunté si estaba preparando una separación formal y se limitó a decir que eso no era asunto mío todavía. Le pregunté qué significaba todavía y me respondió que cuando él lo considerara oportuno me informaría. Esa frase me dejó helada porque su tono no expresaba rabia, sino determinación. No tenía prisa, no tenía dudas y no tenía ninguna intención de suavizarme nada. Durante los días siguientes lo observé como quien mira a un animal herido que no sabe si va a atacar o va a huir. Iba al trabajo, recogía a los niños, cocinaba, organizaba sus cosas y no me decía ni una palabra fuera de lo estrictamente necesario. Siempre estaba con el portátil abierto o revisando papeles. Una noche me acerqué y le dije que necesitábamos hablar. Me dijo que no necesitábamos hablar nada porque él ya había escuchado todo lo que tenía que escuchar y que lo siguiente que dijéramos tendría que ser delante de alguien que supiera manejar el desastre que yo había provocado. Me quedé en silencio. Le pregunté si estaba hablando de un abogado y me dijo que sí. La segunda señal llegó esa misma semana cuando fui a hacer la compra y, al intentar pagar con mi tarjeta habitual, la transacción fue rechazada. Pensé que era un error del datáfono. Lo intenté otra vez y volvió a salir rechazado. Probé con otra tarjeta y tampoco funcionó. Llamé al banco desde el coche y, después de esperar casi 10 minutos, la mujer que me atendió me explicó que los accesos habían sido modificados por el titular principal de las cuentas, que era Javier. Me quedé literalmente inmóvil con el teléfono pegado a la oreja. Pregunté qué significaba que habían sido modificados y la mujer me dijo, con un tono muy profesional, que ahora había restricciones nuevas y que debía hablar directamente con el otro titular. Fui a casa sin hacer compra, con el corazón latiendo irregularmente. Entré al salón, encontré a Javier revisando el correo y le pregunté qué había hecho con las cuentas. Me dijo lo siguiente sin levantar la vista: he quitado accesos y tarjetas duplicadas. No pienso financiar a nadie que no me respete. Le dije que yo necesitaba acceder al dinero para las cosas de la casa,
para los niños, para la comida. Me dijo que él se encargaría de todo lo necesario, pero que yo ya no tendría acceso libre a las cuentas familiares porque no confiaba en mi criterio ni en mis decisiones y que no tenía por qué dejar en mis manos nada que pudiera perjudicar el futuro de los niños. No gritaba, no amenazaba, no insultaba. Sus palabras eran frías, razonables, claras, estructuradas. Entendí que eso era peor que un ataque directo porque no estaba actuando desde la ira, sino desde una posición de calma absoluta. Estaba ejerciendo poder. Y yo no tenía forma de frenarlo. La tercera señal fue la que me dejó sin aire. Una tarde, cuando volví de recoger a Carmen de una actividad, encontré a Javier sentado en el comedor con una carpeta abierta y varios documentos encima. Me pidió que me sentara. Lo hice. Sacó un folio amarillo y lo puso frente a mí. Reconocí el logo del Colegio de los Niños. Era una solicitud de cambio de tutor administrativo. Javier quería ser el único responsable legal de todos los trámites, autorizaciones, pagos y gestiones escolares. Me dijo que no tenía intención de quitarme a los niños físicamente, pero que tampoco iba a permitir que ningún aspecto importante de su educación dependiera de alguien que había demostrado tomar decisiones sin medir las consecuencias. Le dije que eso era exagerado, que yo nunca había descuidado a los niños. Me respondió que no necesitaba descuidarlos para poner en riesgo el equilibrio familiar. La estabilidad no es solo darles de comer y llevarlos al colegio, Laura, también es dar ejemplo, y tú has fallado en eso. Me quedé paralizada porque nunca imaginé que él atacaría por ese lado. Javier siempre había sido un padre excelente, pero jamás había insinuado que yo no lo fuera. Ese día entendí que no estaba actuando para castigarme emocionalmente, sino para cambiar la estructura completa de la familia. Tenía un plan y yo formaba parte de él como una pieza secundaria. Y lo más humillante era que todo lo que hacía lo hacía legal, ordenado, documentado y sin perder la calma. Su venganza no estaba hecha de gritos ni de escenas, sino de movimientos silenciosos que iban modificando cada aspecto de nuestra vida sin que yo pudiera detener nada. La cuarta señal fue la más dura. Una noche, cuando los niños ya dormían, Javier me llamó al salón. Estaba sentado con una libreta en la mano. Me dijo que había reservado una cita en un despacho de mediación familiar para la semana siguiente. Me pidió que no pusiera excusas, que no discutiera, que no intentara retrasarlo. Me dijo que no tomaría una decisión definitiva sin una sesión previa, pero que quería dejar claro que él no pensaba continuar el matrimonio tal y como estaba y que, si yo quería participar, tenía que hacerlo aceptando su guía y no imponiendo ni negando nada. En ese momento se me derrumbó la garganta porque entendí que ya no tenía ningún control sobre nada. Le dije que no quería separarme, que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa, que no quería destruir nuestra vida ni dañar a los niños. Me dijo que era tarde para declaraciones emocionales, que las palabras ya no valían nada, que solo contaba lo que yo era capaz de sostener con hechos. Me dijo que, aunque yo no lo viera, él también estaba roto, pero que no iba a permitirse reaccionar desde el dolor porque lo único que eso haría sería darme la excusa perfecta para presentarlo como el villano. Y añadió que nunca me regalaría esa ventaja. Cuando terminó de hablar se levantó, apagó la luz y dijo antes de irse, pensabas que me iba a hundir, pero no voy a hundirme. Voy a reorganizarlo todo. Tú verás si quieres estar dentro o fuera cuando termine. Esa noche dormí sentada en la cama porque no podía ni respirar. Y entendí que lo que estaba viviendo no era solo el resultado de mi infidelidad, sino la respuesta de un hombre que había decidido recuperar el control de su vida con una precisión absoluta, incluso si eso implicaba arrasar con todo lo que me daba seguridad. Y ahí supe que lo peor aún no había llegado. La cita con la mediadora fue el martes a las 9 en punto. Javier me había dicho que no llegáramos tarde, que no había margen para improvisaciones ni sentimentalismos y que, si yo pensaba aprovechar esa hora para buscar compasión o manipular la situación, era mejor que no fuera.
Fui igual. No por valentía, sino porque ya no me quedaba nada más que hacer. No podía seguir escondiéndome detrás del miedo o de la culpa. Entré en esa sala con la garganta cerrada, con las manos temblando, pero también con la necesidad de saber si todavía quedaba algo, aunque fuera poco, que pudiera salvarnos. La mediadora se llamaba Clara, tendría unos 50 años, pelo corto, mirada firme. No nos preguntó cómo estábamos, no hizo comentarios amables. Abrió la sesión diciendo que su función era ayudarnos a comunicarnos sin destruirnos y que cada uno tendría su turno para hablar, sin interrupciones. Le pidió a Javier que empezara. Él asintió sin mirarme. Dijo su nombre, dijo que llevaba 14 años casado, que tenían 2 hijos, y que hace 3 meses descubrió que su esposa lo había traicionado de una forma que no era solo sexual, sino estructural, porque había roto la confianza en la base más elemental de su vida familiar. La mediadora le pidió que explicara cómo se sentía actualmente y él respondió sin cambiar el tono. Dijo que había pasado del dolor a la estrategia, que ya no estaba tratando de arreglar nada, que estaba intentando establecer nuevos términos de convivencia para proteger a los niños y, en la medida de lo posible, cerrar el capítulo sin que eso significara destrozar el entorno económico o emocional de nadie. Dijo que no buscaba venganza, que solo quería recuperar la dignidad. La mediadora le preguntó si veía posible continuar con el matrimonio y Javier respondió que no, que aunque legalmente no lo habían disuelto, emocionalmente él ya no se consideraba casado. Me tocó hablar a mí. Dije que sí, que lo había traicionado, que no pensaba negarlo ni disfrazarlo, que había sido una imbécil, una egoísta, una mujer que no supo valorar lo que tenía. Dije que estaba dispuesta a todo lo que él necesitara para reparar lo que se pudiera reparar, que no quería que los niños crecieran en medio de una guerra silenciosa. La mediadora me interrumpió y me pidió que hablara de mis emociones, no de intenciones ni de planes. Me costó encontrar las palabras. Dije que sentía miedo, que me sentía vacía, que no sabía cómo seguir adelante si Javier se cerraba por completo. Le dije que no quería divorciarme, que todavía lo amaba, que entendía que él ya no me amara a mí, pero que, aunque me tocara ser solo la madre de sus hijos y no su pareja, necesitaba al menos su respeto. Lo dije sin llorar, pero la voz me temblaba tanto que la mediadora esperó varios segundos antes de hablar de nuevo. Después de un silencio largo, Javier tomó la palabra otra vez. Dijo que el respeto no era automático, que se ganaba, y que él ya no podía ofrecerme respeto de pareja, pero sí una convivencia civilizada si yo era capaz de aceptar las nuevas reglas. Me miró por primera vez en días y me dijo que había tomado una decisión. Iba a quedarse en la casa durante 1 año más, hasta que los niños terminaran el curso, y después pensaba buscar un piso para vivir con ellos la mitad del tiempo, en custodia compartida. Dijo que ya lo había hablado con su abogado y que, si yo no ponía obstáculos, él tampoco iba a arrastrar el proceso. La mediadora le preguntó si me lo había comunicado antes y él dijo que no, que prefería hacerlo en ese entorno neutral para evitar gritos, escenas o intentos de persuasión. Yo me quedé sin palabras. Me limité a asentir. Sentí que no podía pedirle nada más. No podía suplicarle, no podía discutir. Estaba clara su posición. Cuando salimos de esa oficina, caminamos en silencio por la calle. Pensé que se iba a despedir con un gesto seco, pero se detuvo, me miró y me dijo algo que se me quedó grabado como una piedra en el estómago. Te juro que intenté no odiarte, pero no lo he conseguido del todo. No te preocupes, no voy a hacer de esto una batalla, pero no me pidas que vuelva a sentir algo que se murió el día que me di cuenta de que me habías convertido en un idiota sin yo saberlo. Yo solo pude decir, lo siento. Él no respondió. Se dio la vuelta y se fue caminando despacio, con las manos en los bolsillos, sin mirar atrás. Esa noche, cuando llegó a casa, se encerró en su cuarto. Los niños pensaban que todo estaba bien, que solo estábamos trabajando más o que había algo de estrés. Pero Lucas,
que ya tenía 10 años, me miró con una cara que no me gustó nada. Se acercó a mí en la cocina y me preguntó si su padre y yo íbamos a separarnos. No supe qué decirle. Le dije que estábamos atravesando un momento difícil pero que íbamos a estar todos bien. Me miró sin responder. Sentí que no me creía. Y entendí que los niños notaban más de lo que aparentaban. 2 días después, Javier me entregó una carpeta con un documento redactado por su abogado. Era un borrador de convenio regulador, con los detalles de la custodia, los gastos compartidos, el calendario de visitas, la división de responsabilidades. Todo estaba especificado, punto por punto. Me pidió que lo leyera con calma, que lo comentara con un abogado propio si lo consideraba necesario y que no tenía ninguna prisa, pero que necesitaba avanzar. Me senté en la cama a leerlo y sentí que cada línea era un golpe, no por el contenido, que era justo, sino por el hecho de que ya estaba todo decidido. No había posibilidad de negociar sentimientos, solo condiciones. Ya no éramos una pareja. Éramos 2 adultos organizando una logística familiar. El domingo siguiente, Javier me pidió que saliéramos a caminar. Me extrañó. Pensé que algo había cambiado. Fuimos al parque del barrio. Caminamos durante 10 minutos sin hablar hasta que se detuvo y me dijo que había hablado con su madre y con su hermana. Les contó todo. Dijo que no quería que se enteraran por terceros. Me preguntó si yo pensaba hacer lo mismo. Le dije que no quería dar explicaciones a nadie. Me dijo que eso era cosa mía, pero que él no iba a mentir por mí. Y entonces, por primera vez en semanas, me preguntó cómo estaba. No lo hizo con tono dulce. Lo hizo con esa neutralidad que te recuerda que solo quiere saber por respeto, no por interés. Le dije que estaba perdida. Que no sabía en qué me había convertido. Que tenía miedo de que los niños me vieran como una traidora. Me miró fijo y dijo que eso dependía de mí. No voy a decirles cosas feas de ti, Laura, pero tampoco voy a esconder lo que pasó. Tú sabrás cómo quieres que te recuerden ellos dentro de 10 años. Volvimos a casa en silencio. Esa noche, me encerré en el baño, me senté en el suelo y por primera vez desde que todo estalló, lloré sin poder parar durante casi 1 hora. No era tristeza, era vacío. Sabía que lo había perdido todo, pero lo más duro era haber perdido la versión de mí misma que Javier respetaba. Y lo peor era que no sabía si podía volver a construir algo con él o si simplemente tenía que aceptar que ahora solo era la madre de sus hijos, una figura secundaria en su historia. El lunes por la mañana me levanté antes que todos. No podía dormir. Había pasado gran parte de la noche pensando en lo que Javier me dijo en el parque, en lo que iba a contarles a nuestros hijos, en lo que significaba ahora formar parte de su vida sin estar en su vida. Preparé el desayuno en silencio, escuchando los pasos lentos de Carmen bajando las escaleras, luego los de Lucas. Javier bajó el último. Se sirvió un café sin decir nada. Yo esperaba alguna señal de que las cosas podían mejorar, pero no vino. Nos sentamos los 4 a la mesa, como si todo estuviera en orden, como si el tiempo no hubiera destruido la estructura completa de lo que éramos. Pero ya no éramos. Ahora solo quedaba esto. Una rutina vacía que se iba descomponiendo en detalles pequeños que antes no notábamos. Los saludos forzados, las pausas largas entre frases, las miradas evitadas. Esa noche, cuando los niños ya dormían, bajé al salón con la intención de hablar con Javier. No sabía qué iba a decirle exactamente, pero necesitaba decir algo. Lo encontré viendo la televisión sin volumen. Me senté en el sillón sin pedir permiso. Me miró de reojo, luego volvió la vista a la pantalla. Le pregunté si podíamos hablar. Me dijo que sí, sin entusiasmo. Le dije que no iba a rogarle que reconsiderara su decisión, que no iba a mendigar cariño ni tiempo, pero que necesitaba entender si,
Al menos, había algo que yo pudiera hacer para dejar de ser la persona que ahora despreciaba. Me escuchó sin moverse, sin cambiar la expresión. Me dijo que no sabía si yo podía hacer algo. Que lo que se había roto no era solo la confianza, sino el relato que él tenía de nuestra historia, que ahora sentía que había vivido ciego durante años, creyendo que había un pacto entre nosotros que nunca existió. Dijo que no era cuestión de castigo, que no buscaba verme sufrir, que simplemente ya no podía imaginar un futuro conmigo, ni siquiera uno funcional. Le dije que lo entendía, que no esperaba volver a ser su esposa, pero que sí necesitaba saber cómo íbamos a convivir los meses siguientes. Me dijo que no planeaba hacerme la vida imposible, que se encargaría de todo lo relacionado con los niños y que intentaría que la rutina fuera lo más estable posible, pero que yo debía empezar a organizar mi independencia financiera, que no pensaba mantenerme más allá de lo que correspondiera legalmente. Me dijo que ya había hablado con su abogado sobre los términos del acuerdo y que, si yo quería, podíamos dejar todo firmado en menos de 3 semanas. Le pregunté si estaba seguro de que no quería esperar, de que no había posibilidad de revisar las cosas con más distancia. Me dijo que si estaba seguro, que cada día que pasaba solo confirmaba que su decisión era la correcta. Intenté no llorar delante de él, pero me temblaban las manos y la garganta se me cerró. Me levanté del sillón y fui hacia la cocina. Me siguió. Me dijo que si necesitaba ayuda para buscar asesoría legal o un trabajo, me ayudaría sin problema, que no me iba a dejar sola en eso, pero que no confundiera eso con un gesto de reconciliación. Le dije que no lo confundía. Que agradecía su frialdad, porque era preferible a la piedad. Me miró un segundo más y dijo que no había más que hablar esa noche. Se fue a su cuarto. Me quedé sola, otra vez, sintiendo que todo lo que decía se perdía en una habitación que ya no era mía. Esa misma semana empecé a buscar trabajo. Volví a contactar con antiguos compañeros, mandé currículums, activé alertas. No era fácil. Después de tantos años en una posición estable, ahora me encontraba intentando convencer a desconocidos de que todavía valía para algo más que ser madre y ama de casa. Empecé a organizar mis gastos, a separar mis cosas, a guardar documentos, a planear una posible mudanza cuando Javier decidiera irse definitivamente. A veces él me decía cosas útiles, me pasaba contactos, me daba consejos. Pero todo lo hacía desde una distancia absoluta. Nunca se reía. Nunca mostraba señales de nostalgia. Solo avanzaba, como si su única preocupación fueran los niños y no dejar cabos sueltos. Un día, Lucas me preguntó por qué ya no dormíamos juntos. Le dije que papá y yo estábamos teniendo problemas. Me preguntó si íbamos a divorciarnos. Le dije que probablemente sí. Me miró en silencio y no dijo nada más. Pero dejó de hablarme durante días con la misma naturalidad de antes. Carmen era más pequeña, más ajena, pero igual notaba la tensión. Se hacía preguntas, pero no se atrevía a decirlas en voz alta. Javier me pidió que preparáramos una conversación en conjunto para explicarlo todo con claridad. Acepté. Esa conversación fue el momento más humillante de toda esta historia. Sentarme frente a mis hijos y tener que explicar que fui yo la que falló, que fui yo quien puso en riesgo todo lo que teníamos, fue como tragar vidrio. Ellos me miraban con una mezcla de tristeza, desilusión y confusión. No me gritaron, no lloraron, no se levantaron. Solo escucharon. Cuando terminamos, Javier los abrazó y les dijo que todo iba a estar bien, que seguiríamos viéndonos igual, que los íbamos a cuidar siempre. Yo me quedé callada. No tenía nada más que ofrecerles en ese momento. Las semanas siguientes fueron una especie de repetición mecánica de esa rutina triste. Javier firmó el acuerdo, me entregó una copia, me ayudó a presentar los documentos. Yo encontré un trabajo temporal, mal pagado, pero suficiente para empezar a moverme. Empecé a buscar piso.
Hablamos con los niños sobre cómo sería la organización. Todo se hizo de manera tan ordenada que parecía que lo estábamos ensayando desde hace años. Una noche, ya cerca del final de curso, Javier me pidió que saliéramos a cenar. Dijo que no era una cita ni una invitación romántica, que solo quería cerrar esta etapa con una conversación madura. Fui. Cenamos en un restaurante cerca de casa. Durante la comida hablamos de cosas normales: trabajo, los niños, la rutina. No mencionamos el pasado hasta que llegaron los cafés. Me miró a los ojos y me dijo que había perdonado en parte lo que hice, pero que no podía olvidar cómo lo hiciste. Me dijo que había entendido muchas cosas de sí mismo, que no se arrepentía de haber estado conmigo, que no me odiaba, pero que jamás volvería a confiar del mismo modo en nadie. Le pregunté si alguna vez pensaba volver a amar a alguien. Me dijo que no lo sabía, pero que si lo hacía, sería desde otro lugar. Le dije que me alegraba por él. No fue una frase vacía. Lo dije de verdad. Pagamos a medias. Volvimos caminando. Al llegar al portal me dio un beso en la mejilla. Me dijo cuídate y subió. Me quedé abajo unos minutos, respirando, sabiendo que esa fue la última conversación real que íbamos a tener. Después de eso, solo quedaban los intercambios logísticos, las reuniones de padres, los cumpleaños de los niños, los correos con horarios. Ya no quedaba más que eso. Hoy, meses después, sigo en mi piso. Los niños se adaptaron rápido. Javier y yo apenas hablamos. Solo lo justo. A veces lo miro cuando viene a recogerlos y me pregunto si realmente fui tan estúpida como para perder a alguien así. La respuesta siempre es sí. Lo fui. No tengo excusas. No tengo teoría para justificarlo. Solo tengo este aprendizaje: no todo error tiene solución. Y no todo perdón incluye una segunda oportunidad. Algunas veces el castigo no viene con gritos ni violencia, sino con la indiferencia justa de quien aprendió a seguir sin ti. Y eso es lo que me tocó aprender a mí. Que se puede sobrevivir al rechazo, pero no al desprecio. Que no hay nada más duro que ver a alguien dejar de amarte sin decirlo en voz alta, simplemente demostrando con hechos que ya no formas parte de su futuro. Y que cuando eso pasa, lo único que te queda es cerrar la puerta desde fuera y no volver a mirar atrás.